Hay un miedo que te despierta a las 3 de la mañana. El miedo de que tus hijos estén en peligro y tú no puedas hacer nada. Que el mundo los devore con sus tentaciones, sus mentiras, sus trampas. Drogas, malas influencias, decisiones destructivas que pueden arruinar toda una vida en un segundo. Y. Tú oras, clamas, suplicas, Dios, protege a mis hijos del mal. Pero a veces parece que tus oraciones rebotan contra el techo. Hay una historia en la Biblia sobre un padre desesperado. Su hijo estaba poseído por un espíritu que lo tiraba al fuego y al agua intentando matarlo. Los discípulos no pudieron hacer nada. Y el padre, con el corazón destrozado, le dijo a Jesús, si puedes hacer algo, ayúdanos. Jesús le respondió algo que cambió todo, si puedo. Todo es posible para el que cree. Y el padre, con lágrimas, gritó, creo, ayuda mi incredulidad. Esa es la oración más honesta que existe. Porque reconoce dos verdades al mismo tiempo, yo quiero creer, pero necesito ayuda para hacerlo. Y esa honestidad fue suficiente para Jesús. No necesitaba fe perfecta. Solo necesitaba un corazón dispuesto. Y cuando el padre entregó a su hijo a Jesús, el muchacho fue libre. El espíritu que lo atormentaba salió y nunca más volvió. Eso es lo que sucede cuando traes a tus hijos a los pies de Cristo en oración. Tú no tienes que tener todas las respuestas. No tienes que entender cómo funciona la guerra espiritual. Solo tienes que clamar, Señor, protege a mis hijos. Y Él responde, porque Él ama a tus hijos más que tú. Y está más comprometido con su protección que cualquier padre terrenal jamás podría estarlo. Aquel padre no tenía fe perfecta, pero llevó a su hijo al lugar correcto. Y Jesús hizo lo que ningún hombre podía hacer. Jesús protege a mis hijos. Ahora déjame hablarte de algo que pocos entienden sobre la protección espiritual. No se trata solo de pedir que tus hijos estén a salvo. Se trata de declarar autoridad sobre sus vidas. Hay un salmo que fue escrito específicamente para este momento. El Salmo 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa no es una sugerencia. Es un pacto de protección. Moisés enfrentó esto cuando Faraón se negaba a liberar al pueblo de Israel. Plagas cayeron sobre Egipto, sangre, ranas, moscas, enfermedades. Pero hay un detalle que muchos olvidan. Cuando cayó la plaga de oscuridad, Egipto quedó en tinieblas totales durante 3 días. Pero en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, había luz. El mismo juicio que destruía a unos, no tocaba a otros. No porque los israelitas fueran más fuertes, sino porque estaban bajo el pacto de protección de Dios. Y cuando llegó la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, Dios les dio una instrucción clara. Marca tu puerta con sangre. Y cuando el ángel de la muerte pase, verá la sangre y pasará de largo. Eso es lo que hace la sangre de Jesús sobre la vida de tus hijos. Marca sus vidas como territorio protegido. Cada vez que declaras el Salmo 91 sobre tus hijos, estás marcando su vida con la autoridad del Altísimo. Estás diciendo, esta vida le pertenece a Dios y ningún mal tiene permiso de tocarla. No es superstición. No es magia. Es autoridad espiritual que Dios te dio como padre, como madre. Porque cuando Dios te dio hijos, también te dio autoridad para cubrirlos en oración. Y esa autoridad es real. Es poderosa. Y funciona.
Israel estaba en medio de Egipto. Pero la plaga no los tocó. Porque estaban marcados por la protección de Dios. Declaro protección divina. Pero hay algo más que necesitas entender sobre el enemigo que ataca a tus hijos. No pelea limpio. Viene disfrazado. A veces como una amistad que parece inofensiva. A veces como una oportunidad que parece buena. A veces como una relación que parece amor pero es destrucción. Hay un momento en la Biblia donde el diablo mismo intentó tentar a Jesús en el desierto. No vino gritando amenazas. Vino con ofertas aparentemente razonables. Si tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Si quieres poder, inclínate ante mí y te daré todos los reinos. Pero Jesús no negoció. No discutió. Simplemente declaró la palabra de Dios. Escrito está. 3 palabras que hicieron huir al enemigo. Porque el diablo no puede hacer nada contra la palabra de Dios declarada con autoridad. Y eso es lo que tú necesitas enseñar a tus hijos. No solo a ir a la iglesia. No solo a memorizar versículos. Sino a usar la palabra como arma espiritual. A reconocer las mentiras del enemigo y responder con la verdad de Dios. Porque el enemigo les va a susurrar, nadie te ama. Y ellos necesitan saber responder, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El enemigo les va a decir, no vales nada. Y ellos deben responder, soy hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. El enemigo les va a ofrecer placer temporal a cambio de su futuro. Y ellos necesitan saber que el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esa es la armadura espiritual que tus hijos necesitan. Y tú se la das cuando les enseñas la palabra. Cuando oran juntos. Cuando declaras bendición sobre ellos cada mañana antes de que salgan de casa. Jesús venció al diablo en el desierto. No con poder físico, sino con la palabra. Esa misma arma está disponible para tus hijos. La palabra los defiende. Y cuando sientas que el peligro es demasiado grande, que las amenazas son demasiado reales, recuerda la historia de Eliseo. El rey de Siria envió un ejército entero para capturarlo. Caballos, carros, soldados rodearon la ciudad durante la noche. Y cuando el siervo de Eliseo se despertó y vio el ejército, entró en pánico. Maestro, ¿qué haremos? Eliseo, tranquilo, le respondió, no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo miró alrededor confundido. No había nadie más. Solo ellos dos contra un ejército entero. Entonces Eliseo oró, Señor, abre sus ojos para que vea. Y Dios abrió los ojos del siervo. Y lo que vio lo dejó sin aliento. La montaña estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Un ejército angelical, invisible al ojo humano, pero completamente real y poderoso. El enemigo visible era grande, pero el ejército invisible de Dios era infinitamente mayor. Eso es lo que está sucediendo con tus hijos ahora mismo. Tú ves las amenazas, las drogas en la escuela, los amigos destructivos, las tentaciones en internet, la violencia en las calles. Pero no ves lo que Dios ve. No. Ves el ejército angelical que Él ha asignado para protegerlos. El Salmo 91 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esa no es poesía. Es una promesa literal. Hay ángeles asignados a tus hijos. Los están guardando en lugares donde tú no puedes estar.
Los están desviando de peligros que tú nunca sabrás que existieron. Los están sosteniendo en momentos en que pudieron caer. Y aunque tú no los veas, ellos están ahí, cumpliendo las órdenes de Dios de proteger a tus hijos. El siervo de Eliseo vio solo el ejército enemigo. Pero cuando Dios abrió sus ojos, vio la verdad completa. Tu hijo está más protegido de lo que imaginas. Ángeles guardan a mis hijos. Pero hay algo más profundo que debes entender sobre la batalla espiritual por tus hijos. No es solo una guerra de protección física. Es una guerra por sus mentes, por su identidad, por su propósito. El enemigo quiere que tus hijos crean mentiras sobre sí mismos. Que son un error. Que no tienen valor. Que nunca lograrán nada. Hay un momento en la vida de Gedeón que ilustra esto perfectamente. Israel estaba oprimido por sus enemigos. Gedeón se escondía en un lagar, aterrorizado, aplastando trigo en secreto para que no se lo robaran. Y en ese momento de máximo temor y debilidad, el ángel del Señor se le apareció y le dijo algo que parecía absurdo. El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón miró alrededor confundido. Él no se sentía esforzado ni valiente. Se sentía débil, asustado, insignificante. Pero Dios no. Lo llamó por lo que era en ese momento. Lo llamó por lo que estaba destinado a ser. Y esas palabras cambiaron su identidad. Gedeón se levantó, reunió un ejército y liberó a Israel de la opresión. No porque se sintiera valiente, sino porque creyó lo que Dios dijo de él. Tus hijos necesitan escuchar quiénes son en Cristo. No solo una vez, sino constantemente. Porque el mundo les va a decir 1000 mentiras sobre su identidad. Les va a decir que su valor depende de sus logros, de su apariencia, de su popularidad. Pero tú puedes ser la voz que declare la verdad. Eres hijo de Dios. Eres amado incondicionalmente. Tienes un propósito eterno. Dios tiene planes de bien para ti, no de mal. Esas palabras son semillas de identidad que protegen a tus hijos de las mentiras del enemigo. Gedeón se escondía aterrorizado. Pero Dios lo vio como un guerrero valiente. Y esa perspectiva lo transformó. Mis hijos conocen su identidad. Ahora quiero hablarte de algo que te va a sorprender. A veces, Dios protege a tus hijos permitiendo que enfrenten dificultades. No porque sea cruel, sino porque hay fortalezas que solo se forjan en la adversidad. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia cuando era joven. Arrancado de su familia, de su tierra, de todo lo conocido. Pero en lugar de quebrarse, Daniel decidió mantenerse fiel a Dios. No comió la comida del rey que violaba las leyes de Dios. Oró 3 veces al día con las ventanas abiertas aunque estaba prohibido. Y cuando lo arrojaron al foso de los leones por orar, Dios no evitó que lo tiraran. Pero envió un ángel que cerró la boca de los leones. Daniel pasó toda la noche en ese foso rodeado de bestias hambrientas. Y salió ileso. No porque evitó la prueba, sino porque Dios lo sostuvo en medio de ella. Esa experiencia lo convirtió en un testimonio tan poderoso que incluso el rey pagano declaró: el Dios de Daniel es el Dios viviente. A veces, Dios permite que tus hijos pasen por valles oscuros. No para destruirlos, sino para mostrar su fidelidad de una manera que no se podría ver en tiempos fáciles. Así que cuando tus hijos enfrenten pruebas, no asumas que Dios los abandonó. Tal vez los está forjando.
tal vez les está enseñando a confiar en Él cuando todo parece perdido. Tal vez los está preparando para un testimonio que va a impactar a una generación. Tu trabajo no es evitarles todo sufrimiento. Tu trabajo es orar para que en medio del sufrimiento encuentren a Dios. Y cuando lo encuentren en el valle, lo conocerán de una forma que nunca hubieran conocido en la comodidad. Daniel no evitó el foso de los leones, pero Dios cerró la boca de las bestias. La protección de Dios no siempre evita la prueba, pero siempre te sostiene en ella. Dios lo sostiene en la prueba. Y cuando sientas que has orado y nada cambia, recuerda a Ana. Ella oró durante años por un hijo. Año tras año iba al templo y lloraba delante de Dios. La gente pensaba que estaba loca. El sacerdote pensó que estaba ebria. Pero ella siguió orando. Y Dios no solo le dio un hijo. Le dio a Samuel, uno de los profetas más poderosos de Israel. Porque las oraciones persistentes no son ignoradas por Dios. Son acumuladas. Cada oración que haces por la protección de tus hijos se suma a la anterior. No se pierden en el aire. No rebotan contra el techo. Se acumulan en el cielo como incienso delante del trono de Dios. Y llega el momento en que esas oraciones alcanzan el punto de desbordamiento. Y Dios actúa. De repente. De formas que tú nunca imaginaste. Así que no te canses de orar. No te rindas porque no ves resultados inmediatos. Porque hay guerras espirituales que se ganan en el lugar secreto de la oración antes de que se manifiesten en el mundo visible. Tus rodillas dobladas en oración son más poderosas que cualquier arma terrenal. Tu fe persistente mueve montañas que tus hijos ni siquiera saben que existen. Tu intercesión constante desvía flechas que nunca verás venir. Porque Dios responde a los padres que no se rinden. Que siguen clamando aunque tarden las respuestas. Que siguen creyendo aunque todo parezca imposible. Ana oró durante años sin respuesta visible. Pero Dios estaba preparando algo mucho mayor de lo que ella pedía. Tu perseverancia no es en vano. No me rindo en oración. Escucha esta bendición final como un escudo eterno sobre tus hijos. Que el Dios que cerró la boca de los leones cierre toda boca que hable mal contra ellos. Que el Dios que envió ángeles a proteger a Eliseo envíe legiones celestiales a rodear a tus hijos. Que el Dios que marcó las casas de Israel con sangre marque las vidas de tus hijos con la sangre de Jesús. Que ninguna arma forjada contra ellos prospere. Que ninguna plaga toque su morada. Que ninguna trampa del enemigo tenga éxito. Y que tú, como padre, como madre, encuentres paz en saber que hiciste lo más poderoso que podías hacer. Oraste. Declaraste protección. Cubriste a tus hijos con la autoridad espiritual que Dios te dio. Y eso es suficiente. Porque cuando tú oras, el cielo se mueve. Cuando tú declaras, los ángeles obedecen. Cuando tú intercedes, Dios responde. Tus hijos no están solos. No están desprotegidos. No están a merced del enemigo. Están bajo el abrigo del Altísimo. Bajo la sombra del Omnipotente. Y esa protección es eterna, poderosa e inquebrantable. Descansa en esa verdad. Y sigue orando con la certeza de que Dios está obrando en lugares que tú no puedes ver.